Greetings students, continuamos con este tema, Survey Part 2. Vamos a hablar de la Structure of Questions. Cuando hacemos un survey les había comentado que es una encuesta. Y una encuesta, una de las partes importantes son las preguntas. Y aquí vamos a ver cómo hacer preguntas de forma sencilla. Tenemos una question word, auxiliary, un subject, main verb y extra information. Question word son las palabras de pregunta. Vamos a escoger alguna dependiendo de pues lo que queramos preguntar. Si quiero preguntar por un lugar, pregunto where. Si quiero preguntar por fechas o cosas del tiempo, pregunto when, etcétera, 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 dependiendo de lo que quieras saber en tu sobre. Después va un auxiliary. En este caso tenemos el auxiliary do. Se refiere a que si se hacen las cosas. El auxiliary do viene del verbo hacer. Eso nos ayuda a hacer preguntas que tengan que ver con acciones. Que si haces esto, que si haces lo otro, que si tal cosa hace tal función, que si esto hace esto y así. Después un subject, bueno, y hablamos de, pues a quién le vamos a preguntar. Personal pronouns, normalmente lo que utilizaríamos aquí. Main verb. Main verb se refiere a sobre lo que vamos a preguntar. Si corre, si salta, si nada, si ayuda, si perjudica, si ve, si lee, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, extra information, que son detalles extras sobre para hacer más completa la pregunta. We do have. Auxiliary verbs, tenemos estos tres. El verbo to be y sus variantes am, are, is. El auxiliar do en presente y did en pasado. Si hacemos preguntas sobre cosas del pasado. Y el auxiliar have, que puede ser has o have. Where do you study English? Y aquí está nuestro auxiliar do. ¿Dónde estudias inglés? Te darás cuenta que este auxiliar do no se traduce directamente, pero en sí la pregunta tiene que ver con una acción, la acción de estudiar inglés. Entonces, como habla sobre una acción, vamos a agregar el auxiliar do. How is she doing today? ¿Cómo está ella hoy? Aquí, como queremos saber sobre el estado de algo, vamos a utilizar el verbo to be. Recordemos que el verbo to be significa ser o estar. Y pues de eso depende de la pregunta. How is she doing today? ¿Cómo ella está? Who has he talked to about it? Who has he talked to about it? ¿Con quién él ha hablado de eso? Tiene que ver con el verbo has, que significa hacer. ¿Quién ha hecho esta cosa? Hablar. Subject, main verb, extra information. Subject, the person or thing we are going to ask. O sea, la persona o la cosa a la que le vamos a preguntar. Main verb, the thing we want to know. La cosa que queremos saber, ese es nuestro main verb. Y extra information, more details about what we want to know. More detalles sobre lo que queremos saber. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Nuestro tema, drought, sequía. A period of dryness, especially when prolonged, that causes extensive damage to crops. Consequences. It causes stress in the environment and people. Long-term droughts can lead to war, famine, disease, massive migration and crop failures. Nos habla un poco de la sequía, lo que causa, lo que es, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo importante aquí son estas dos preguntas que están ya desglosadas según sus elementos. Tenemos nuestras question words, en este caso un what y un how. Auxiliary, normalmente vamos a usar el auxiliar do. Están en pasado estas preguntas, entonces voy a escribir did. Nuestro subject, que es sobre lo que estoy preguntando, en este caso voy a hablar de drought, podría hablar de otro tema, pero en este caso es drought, de drought, la sequía. Main verb, lo que quiero saber principalmente, en este caso lo que provoca y o cómo afecta en la segunda pregunta. Y extra information in crops. What did the drought provokes in crops? ¿Qué es lo que la sequía provoca en los cultivos? Esto es una información extra. Y como es información extra, no siempre es necesario escribirla. How did the drought affect? ¿Cómo afecta la sequía? No necesito poner más, pero podría poner más.
Si quiero ser más específico, lo puedo poner en este espacio. How did the drought affect animals? Como extra información. ¿Cómo afecta la sequía a los animales? Como dato extra. Pero pues ya depende de qué tan específica quieres que sean tus preguntas. Y con eso dejamos el tema de esta semana. Nos vemos la semana que viene. Bye, bye.